Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, ahí en el Evangelio según Juan, capítulo 1. Bendito sea el Señor Jesús para siempre. En esta hora le damos gracias a Dios una vez más, hermanos, porque nos presta la vida y nos permite estar en este lugar. Amén. Nos pague a todos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 1, versículo 29. Amén, hermanos. Dice aquí, en el nombre del Señor Jesucristo: el siguiente día ve Juan a Jesús, que venía a él, y dice: he aquí el Cordero de Dios, que ¿qué, hermanos? Que quita el pecado del mundo. Que quita el pecado del mundo. Le damos la gloria a Dios, hermanos, por los propósitos del Señor de venir a este mundo a quitar el pecado. Sabemos que todavía hay mucho pecado en el mundo. Si hay pecado en el mundo, hermanos, mucho, ¿verdad? Y se va multiplicando cada día más y más el pecado, hermanos. Y el propósito del Señor, hermanos, bueno, su escritura es quitar el pecado. Un día el Señor reinará y quitará todo pecado. Pero hoy quiero darle las gracias al Señor Jesucristo, hermano, que el Señor llegó a nuestras vidas, a cada uno de nosotros en su tiempo, precisamente para eso, para quitar el pecado, pero ya no precisamente propiamente de todo el mundo, sino ese es su propósito. Pero, hermanos, vino a quitar el pecado a cada uno de nosotros, hermano. Y considerando esto, es una grande bendición maravillosa, hermanos, que todo ser humano pudiera experimentar o tener esta bendición de parte de Dios, pero no todos la quieren, pues el pecado es algo que gobierna, hermanos, amor. Y quizá en otro tiempo a nosotros también nos gobernó ese pecado, nos sometía, nos sujetaba a hacer cosas muy feas, hermanos. Y que el Señor Jesucristo en su misericordia se acordó de este mundo, hermano, y vino precisamente para morir por nosotros, a sacrificarse Él mismo, a dar su vida en sacrificio vivo, hermano, agradable, por nuestros pecados, hermanos. Yo creo que, considerando esto, hermano, tenemos que todos creemos a la palabra, creemos a sus dichos. Yo creo a su palabra, creo que necesitamos, hermano, ser agradecidos con esto, ir orando cada día. ¿Cómo ve usted? Si será necesario, hermanos. Mire, primera carta de Juan, capítulo 3, mire lo que dice ahí también. Muy bonita escritura, como toda palabra de Dios. ¿Usted qué considera, hermanos? Si será una gran bendición que Cristo haya llegado a nuestras vidas, hermanos, para quitar el pecado que teníamos, que nos afectaba, que nos dañaba, y quizá todavía pueda haber algo, ¿verdad?, que por ahí nos esté afectando o dañando, pero mire qué bonito dice esta escritura, y gloria al Señor Jesús por su amor. Capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Qué maravilloso, ¿no? Ser semejantes a Él.
sin clamor ni dolor. Ya todo esto pasó, hermano. ¿Será algo maravilloso esto? Sí, gloria a Dios, hermanos. Y dice el 3: y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hay que hacer, hermano? Se purifica o se limpia, hermanos, como también Él es puro o es limpio. Todos los que tenemos esta esperanza, hermano, tenemos que ir quitando cosas, hermano, de nuestra vida, purificando, limpiando. Y es algo, hermano, que tengo que mirar yo y que tiene que mirar usted, si tenemos esa esperanza, hermano, en el Señor. Y dice el 4: cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y el 5 dice: y sabéis que Él, o sea, el Señor Jesucristo, a quien es toda la gloria, apareció, ¿para qué, hermanos? Para quitar nuestros pecados. Para quitar nuestros pecados, hermanos, y no hay pecado en Él. ¿Cuántos queremos que el Señor siga purificando nuestras vidas también? Pero nosotros tenemos que trabajar también. Tenemos que trabajar, hermano, porque es necesario. Miren lo que le dijo el Señor, hermano, allá en el profeta Jeremías, capítulo 4, lo que le dijo a su pueblo, a Jerusalén. Fíjense que uno, hermano, puede estar uno a veces ya orando al Señor en nuestras vidas. Puede haber algo en nosotros, hermano, que tomamos actitudes, hermano, o que traemos a nuestras vidas algo del mundo, hermano, y no de Cristo. En lugar de purificarnos o ser diferentes, hermano, traemos más cosas a veces a nuestra vida. Y a veces hay cosas, hermano, que no edifican, hermano, que no hacen bien a nosotros, los que tenemos esta esperanza. Dice capítulo 4, versículo 14. Fíjese lo que le dice aquí el Señor a su pueblo, en especial aquí, como le digo, a Jerusalén: lava de la malicia tu corazón, oh Jerusalén. ¿Y ya para qué dice, hermanos? Para que seas salvo. ¿Qué tan importante es lavar la malicia del corazón, hermanos? Pues mucho, muy importante, porque dice para que seamos salvos. Y luego fíjense lo que dice enseguida. Pregunta: ¿hasta cuándo dejarás estar en medio de ti los pensamientos de iniquidad? O sea que como que hay un momento que nosotros, hermano, dejamos que ahí esté algo, hermano, que no es de Dios, y que Dios quiere que nosotros lo quitemos. ¿Cierto, hermanos? Fíjense, o sea, yo considero la palabra de Dios: dice, lava de la malicia tu corazón, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo dejarás estar en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Es algo que se tolera, algo que llega ahí, hermano, y que uno no lo quita. Ahí lo lleva. ¿Cuántas cosas puede haber en nuestras vidas, hermano? Bueno, pues eso ya cada uno de nosotros. Yo creo que tenemos que preguntarle al Señor si algo no lo entendemos, o otras cosas que sí entendemos, que sabemos que no debemos tenerlas y que ahí las tenemos. Bueno, pues hay que quitarlas. Creo que le vamos a batallar, porque es una lucha y hay cosas con las cuales se batalla, pero el Señor quiere que nosotros seamos limpios, que quitemos la iniquidad, que quitemos el pecado, que quitemos todo lo
que eso puede estropear, hermano, o puede ser, hermano, un obstáculo para que yo pueda avanzar y pueda ser salvo, o pueda estar con el Señor Jesucristo para siempre. Es importante que nosotros, hermano, entonces veamos qué es lo que hay en nuestras vidas y qué es lo que toleramos en nosotros mismos, ahí en nosotros, hermano. Y que Dios quiere que lo quitemos. Que quitemos eso. ¿Para qué? Para que seamos salvos. Para que seamos salvos. Alabamos al Señor Jesucristo. Si habláramos de la juventud, por ejemplo, como dice Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, aquí también hay jóvenes, y también pues, la palabra de Dios es para ellos, para nosotros, para los niños, para todos. Amén, hermanos. Amén. Y bueno, yo creo que para todos y especialmente para aquellos que tenemos esto, hermano, si nosotros lo tenemos, es algo con lo que batallamos, quizá todos o muchos, algunos quizá no lo sé, Dios lo sabe. Pero mire aquí, capítulo 11, versículo 9. Amén. Alabamos al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice: alégrate, mancebo, en tu mocedad, y tome placer en tu corazón en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Dice enseguida: mas sabe que sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio. Dice 10: quita pues. ¿Qué hay que quitar, hermano? El enojo de tu corazón, y aparta el mal de tu carne, porque la mocedad y la juventud son vanidad. Fíjese cómo esta escritura dice, hermano, que quitemos. ¿Qué hay que quitar entonces aquí? El enojo. ¿Cuántos batallamos con el enojo, hermanos? Bueno, aquí se refiere a los jóvenes, pero nosotros, hermano, quizá ya con una edad más avanzada, quizá batallamos también con el enojo, y que muchos de nosotros quizá ha llegado ese enojo ahí, hermano, y no lo hemos quitado. Le hemos permitido, hermano, que llegue, y que en el transcurso del día o en el transcurso de los días ese enojo obre en mí, hermano, algo que no debe ser, hermanos. Si el Señor vino a quitar el pecado de este mundo, hermano, y obró en nuestras vidas, nosotros también tenemos que trabajar, y yo creo que todos, sin hacer acepción de personas, hermano, tenemos que trabajar con lo que estamos batallando. Y si alguien de nosotros, hermano, está batallando con el enojo, hay que pedirle mucho al Señor que nos ayude a quitar eso. A veces el enojo puede llegar por diferentes razones, a veces por insignificancias, hermano, pero llega, y a veces ni siquiera, hermano, hay algo que sea motivo de enojo, y de pronto nuestra carne se irrita, o nuestra carne tiene ese enojo, y ay, Señor, o sea, rápido, quita esto, porque esto no conviene. Porque si ese enojo yo le permito que esté ahí, hermano, ese enojo puede hacer que yo hable cosas, hermano, sin pensar. El mismo enojo produce algo en mi ser, en mi carne, que hable yo cosas o que no debo hablar, y o quizá ofenda a alguien también por causa del enojo, y que yo le permito estar el enojo ahí, y que no voy ni oro al Señor para que me ayude a quitarlo, ni yo tampoco pongo de mi parte para quitar el enojo. A veces dura uno enojado, hermano,
a veces con los mismos hermanos, o a veces entre matrimonios, por días, hermano, por días. Y le toliera que el enojo, toliera que el enojo, no lo quita. Y hermano, dice aquí, bueno, como estamos leyendo, en el versículo 9, al final dice: mas sabe que sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio. Y enseguida, hablando de eso, quita pues el enojo, porque puede ser que te traiga Dios a juicio, o me traiga Dios a juicio por el motivo del enojo. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar nosotros, hermano, que nos estamos purificando, limpiando, quitando la inmundicia, quitando lo que afecta lo espiritual, lo que daña nuestras vidas, en nuestro caminar, hermano. Hay que irlo quitando, porque si no, ¿cómo podemos ser salvos? No podríamos ser salvos. Batallamos todos. Estamos en la carne, pero también dijo Pablo, más no militamos en la carne. Que Dios nos ayude para poder obrar y que podamos hablar lo mejor posible los unos con los otros, sin llegar al enojo. Porque yo creo que todos hemos en su momento, hermano, hemos tenido enojos y que después decimos: dejó volver a abierto mi boca. Y que eso, hermano, también hemos puesto también en nuestra vida, en nuestro corazón, de decir: no, ayúdame, Señor, para que no sea así. Porque el enojo es algo que daña, hermanos, y puede llevar hasta la ira. Y si llega la ira, ya es una cosa muy fea. Puede hacer algo a alguien, hasta golpes, hermano, y qué sé yo, ¿no? Alguien por la ira llega a matar, llega a un cristiano, pues no, un cristiano tiene que ir quitando todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano, y que Dios nos ayude, porque estamos batallando todos con una cosa y con otra, pero si queremos la vida eterna, si queremos la salvación, hermanos. Mire, el Señor así, hermano, trae una enseñanza siempre para nosotros. Efesios capítulo 4, decimos a Cristo. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4. Bendito sea Cristo para siempre. Capítulo 4, versículo 11. Amén. Dice aquí: y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores. Un ministerio completo, hermano, de parte del Señor Jesucristo. Algo que perfecciona. Y ya enseguida dice: para perfección de quién, hermanos? De los santos, hermano. O sea que lo que está establecido de Dios es para la perfección de nosotros, de los que tenemos una esperanza, de los que vino a perdonar el Señor, a quitar sus pecados, a borrar sus pecados, allá no acordarse de sus pecados, hermano, y tener una esperanza con Él. Este ministerio, según lo que estamos leyendo aquí, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Santo Dios. Grande compromiso, hermanos, tenemos de perfeccionarnos, hermano, de perfeccionarnos día con día. Cada predicación, cada lectura, mire, desde que usted lee a los apóstoles, hermano, abra los apóstoles, usted sabe que aquí están los apóstoles,
y tiene enseñanza para nosotros. Y luego alguien predica, sea el pastor o ministro, alguien que predica la palabra del Señor, hermano, que habla de estas mismas cosas, de los profetas, de los apóstoles, del Señor Jesucristo, para nuestra edificación. Y a veces, hermano, puede ser que alguien no esté recibiendo la palabra de Dios. Quizá hay no. Quizá hay algo ahí que estorba. Y no quiere recibir la enseñanza que es para su bien, para edificarle, para restaurarle, para obrar en su vida, y que usted pueda seguir quitando lo que estorba para un día presentarse delante del Señor perfecto, así como quiere el Señor que nos perfeccionemos. Lo leemos de nuevo, de 12 y 13: para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, y a su nombre la gloria. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Por eso dejó esto el Señor. Ahora fíjense, dice el 14, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios de error. Antes, siguiendo, ¿qué, hermanos? La verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo. Un crecimiento, hermano, que se vea cambios en nuestra vida. Ahora fíjense el 16, del cual todo el cuerpo, compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Y luego llega a esta escritura, el versículo 17: esto pues digo y requiero del Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, o en la vanidad de su mente. No andemos más como los otros gentiles, hermano. ¿Cómo vive la gente sin Dios, hermano? Oh, hermano. Bueno, uno fue mundano también. Gloria al Señor Jesucristo, que de ahí nos rescató el Señor. Mire, sin perder esta escritura, yo voy a Tito. Aquí está la Tito, la carta del apóstol Pablo a Tito. Me acordé de esta escritura, que también es muy bonita. Tiene palabra de edificación para nosotros. Capítulo 3, versículo 3. Ahorita regresamos ahí, hermanos. Amén. Dice: porque también éramos nosotros, ¿cómo éramos? Necios en otro tiempo, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, y viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros, hermano. Así nos encontramos. Eso era la vida del mundo. Bueno, de nosotros, porque así sigue siendo la vida del mundo. Pero si nosotros, hermano, hemos aprendido de la verdad que está en Jesús, hermano, sí debe haber cambios en usted. ¿O cómo ve usted? ¿O vamos a seguir siendo iguales? Pues no. Si el Señor vino a quitar el pecado del mundo, si otros no se disponen, nosotros hay que disponernos. Hay que disponer nuestras vidas para irnos perfeccionando. Porque antes, hermano, éramos rebeldes, o no éramos rebeldes. Esperemos en Dios que no seamos rebeldes. Extraviados, pues cómo no, pues no teníamos la dirección de Dios.
sirviendo a deseos, hermano, de la vista, deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborreciendo los unos a los otros. Así. Pero si ve el 4, qué bonito dice: mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, ¿verdad que no, hermanos? Mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, hermano. Él obrando y quitando toda inmundicia de nosotros. Alabamos a Cristo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo llegó para renovarnos, para cambiarnos, para transformarnos. Y gloria a Dios por su Espíritu, que Él envió a su iglesia, hermano, para perfeccionar a sus santos por medio de su palabra, de sus siervos, de su ministerio. Le damos toda la gloria al que lo merece. Bendito sea el Señor Jesucristo. Regrese ahí una vez más a donde estábamos. Capítulo 4 de Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, versículo 17. Esto pues digo y requiero del Señor, que no andéis más como nosotros gentiles. ¿Cómo andábamos? Pues aborrecidos, extraviados, en envidias, en corajes, en enojos, en iras, en contiendas, disensiones y muchas cosas más. Deseos malos que no debíamos haber tenido y que ahí los teníamos. Así vivíamos, hermano. Y el apóstol les escribe a esta iglesia y les dice: ya no andes como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Y ya dice el 18: teniendo el entendimiento entenebrecido, en tinieblas, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Alabamos al Señor Jesús. Que nuestro corazón no se endurezca. Recordé una escritura también allá en Éxodo. Ahorita regresamos ahí, también vamos a seguir leyendo ahí, pero vaya al libro de Éxodo. Gloria a Dios. Capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer algo ahí. Qué terrible es cuando se endurece el corazón de alguien, hermanos. Dios nos guarde, nos libre, nos ayude a quitar todo lo que estorbe. Capítulo 8, versículo 1 dice ahí, amén. Entonces el Señor dijo a Moisés: entra a Faraón y dile: el Señor ha dicho así, dejen a mi pueblo para que me sirva. Aquí el Señor, hermano, manda a Moisés para que vaya a Faraón, y el propósito era para que le dijera que dejara ir a su pueblo para que le sirva. Hubiera sido, hermano, algo para Faraón sin complicarse mucho él, hermano, obedecer a esa palabra, y se hubiera ahorrado muchas cosas. Claro, los propósitos de Dios son grandes y Él tiene planes y para manifestar su mano poderosa, pero en Faraón, hermano, se cumplió esta escritura. Y así como en él se está cumpliendo y se va a cumplir en algunos otros, como en Judas, que se cumplió esa escritura también. Y así en otros, hermanos, se sigue cumpliendo, como en el pueblo de Israel, que muchos se endurecieron también, hermano, y que no recibieron la palabra. Entonces, se sigue cumpliendo la palabra de Dios por no obedecer la palabra, hermano. Y uno se endurece a veces contra la misma palabra de Dios. Y no debe ser así. Dice el 12: y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo heriré con ranas todos tus templos. Mejor, Señor, yo contigo quiero estar en paz, Mejor obedecer, hermano, ¿o no es así? Amén.
contra el Señor, hermano? Pues no. Dios nos guarde, hermanos, de oponernos a lo que Él nos mande. Y en esta parte, hermano, dice en el 3: y el río creará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa y en la cámara de tu cama y sobre tu cama y en las casas de tus siervos y en tu pueblo y en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y el Señor dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, estanques, para que haga venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. El 7: y los encantadores hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y díjoles, fíjense bien lo que les digo: orad al Señor. ¿Qué hermanos? Para que quite las ranas. ¿Por qué no le digo, oren por mí para que me quite la soberbia? ¿Por qué no le pidió eso? ¿Por qué pide que le quite la aflicción, el problema que él mismo se había cargado? ¿No vas a decir? Por su dureza, hermanos. ¿Y por qué no decirle mejor, oren por mí para que el Señor me quite la dureza de mi corazón? Oren por mí para que el Señor me quite el enojo, me quite la soberbia, la altivez. ¿Por qué no pedir eso, hermano? A veces, miren, nosotros como humanos tenemos algo. Estamos enfermos y queremos que oren los hermanos por nosotros. Que quiten, hermano, que quiten la enfermedad, que quiten la aflicción, que quiten lo que traemos. Pero cuando le pedimos, quítame el enojo, quítame la soberbia, quítame la altivez, o lo que pase por ahí, hermanos. Quizás eso ni nos acordamos que traemos dañando más que lo físico. Porque lo físico, el Señor nos da la bendición de soportar. Pero lo que se trae en el corazón, lo que se trae dentro, hermanos, carcome y daña. Y terrible, hermanos. Entonces, hermanos, la enseñanza es para nosotros. No andes como nosotros. Bueno, seguimos el 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y díjoles: orad al Señor que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Y lo dice: y dejaré ir al pueblo para que sacrifique al Señor. ¿Cuántas veces el ser humano dice: ahora sí, si me sana el Señor, ahora sí voy a servirle? Ahora sí, si me sana el Señor, ahora sí voy a hacer esto. Ahora sí, si me sana o hace el Señor esto, ahora sí. Si me quita la enfermedad, si me quita esto, si me quita lo otro, ahora sí le voy a servir. Y no lo cumple. No lo cumple. Así es este hombre. Porque dice el rey: y dijo Moisés a Faraón: gloriate sobre mí cuando orare por ti y por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente se queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como el Señor nuestro Dios. Y las ranas serán de ti y de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente se quedarán en el río. Y podría aplicar: y solamente se te va a quedar tu altivez, tu dureza que tú quieres tener ahí, que tú toleres. Versículo siguiente: entonces salieron Moisés y Aarón de con Faraón, y clamó Moisés al Señor sobre el negocio de las ranas que había puesto a Faraón. E hizo el Señor conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. 14. Y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Dice el 15: y viendo Faraón que le había dado reposo, ¿qué pasó con él? Endureció su corazón. Y no los escuchó como el Señor lo había dicho. Ese es el asunto. Entonces, no debe ser así, hermano. Regrese a Efesios capítulo 4. Alabamos a Cristo.
Que Dios nos ayude. Esta enseñanza es para nosotros, para mejorar, hermanos. Para mejorar todos en el nombre del Señor Jesucristo, hermano. Bueno, yo quiero mejorar, que Dios me ayude. Espero que usted también quiera eso. Porque sí necesitamos perfeccionarnos día con día, hermanos, con la palabra del Señor Jesucristo. Toda la gloria y la honra es al Señor Jesús. Entonces leemos el capítulo 4, versículo 17 una vez más y 18. Esto pues digo y requiero del Señor que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice el 19, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impureza. Pero qué bonito dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Qué maravillosa es la palabra. Nosotros no hemos aprendido hacia Cristo, ¿verdad que no? Ahora fíjense lo que dice enseguida, 21. Si pero le habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad que está en quién, hermano. Eso, miren, el Señor vino a quitarnos, hermano, el pecado. Y su verdad y su palabra es la que nos puede hacer libre de esto, hermano. Su palabra, hermano, su evangelio, sus escrituras, hermano, nos vienen a quitar el pecado, hermano, que nosotros teníamos o que quizá tengamos todavía por ahí. Pero el Señor, hermano, todavía quiere limpiarnos, prepararnos para que nos podamos purificar, hermano. Leo 20, 21 y 23. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, pero le habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos o de error, y renovarnos en el espíritu de vuestra mente, hermano. Aquí en la mente, hermano, es donde llegan muchas cosas a nuestra vida y que quizá nosotros le damos lugar a esas cosas, hermano, en nuestra mente, y ahí las traemos. Puede ser un mal pensamiento, puede ser el enojo, puede ser algo que llegue a la mente y no, hermano, no lo quitas ni lo quito. Y empieza a dañar ahí, empieza a afectar, y luego se mete al corazón y ya es otra cosa más tremenda, hermano, para quitar eso de ahí. Si en el momento tú sabes y has aprendido conforme a la verdad que está en Jesús y sabes que ese pensamiento que llegó ahí no es de Dios, quítalo en el nombre de Jesucristo. No le toleres llegar y hacer daño en tu vida, porque si no, después es una lamentación tremenda. Quítalo rápido, así en el nombre de Jesucristo. No te quiero aquí. Pero si llega algo de Dios, recibe. Y es que a veces, hermano, es más las otras cosas que llegan que la misma palabra de Dios. Por eso tenemos que estar siendo enseñados continuamente, leer y también estar considerando y meditando en la palabra del Señor para poder ser edificados, hermano, y poder resistir al diablo. El Señor lo reprende. Renovarnos en nuestra vida, ya no permitirle pensamientos de iniquidad, pensamientos malos que le afectan al ser humano. Y dice el 24, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. 25, por lo cual dejada la mentira, o sea, ya empieza a decir en la enseñanza, tienes que quitar la mentira, dejar la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén, hermanos. Dice el 26, airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos y no pequéis. Ahí está, podremos
decir, la lucha, hermanos. Que a veces llega esa parte del enojo ahí, hermano. Y en lugar de no pecar, pecamos. Por eso es necesario, hermano, que Dios nos ayude para ir mejorando cada día. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, antes trabaje obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga que dar al que padeciere necesidad. 29. Ninguna palabra torpe o corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Como dice el 31, hermanos, quítese. ¿Qué hay que quitar, hermano? Toda amargura. ¿Y qué más? Enojo. ¿Y qué más, hermano? Ira. ¿Qué más? ¿Y qué más, hermano? Y toda malicia, hermano. O sea, esto es lo que Dios quiere que vayamos quitando, hermanos. Antes ser los unos con los otros benignos, misericordiosos, perdonando los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Damos gloria al Señor Jesucristo. Qué tan importante, hermanos, es que vayamos quitando todo, hermano, lo que afecta nuestra vida espiritual, o lo que afecta nuestra comunión con Dios, hermanos. Porque usted sabe que si uno peca, hermanos, pues contrista al Espíritu Santo, y dice el versículo 30. Si no hace uno, o no obedece, o no hace la voluntad del Señor conforme a su escritura, pues el Espíritu Santo se contrista, hermanos. ¿Cómo se pondrá el Señor cuando nosotros no entendemos? Digo, no entendemos en el sentido que a veces es por nuestro bien, hermano, y que no hacemos las cosas como debemos hacerlas. Y arrebatadamente hacemos cosas, y después, te digo, viene una lamentación, una aflicción por ahí. ¿Qué nos hace mal? Nos daña, nos perjudica. Bendito sea el Señor Jesucristo. Que nosotros, hermano, podamos pedirle al Señor Jesucristo, hermano, que nos ayude, que ponga en nosotros, hermano, disponga el querer como el hacer por su buena voluntad. Hay cosas que se nos van a quitar, hay cosas que se van a ir, hay cosas que no permanecen para siempre, mas sin embargo el Señor permanece para siempre. Gloria al Señor Jesucristo. Lucas capítulo 10, yo quiero leer esta escritura que está muy bonita. Estemos atentos, hermano, cada día a la palabra de Dios. Que Dios nos ayude para seguirnos perfeccionando y que pueda ir quitando al Señor todo estorbo, toda cosa que impida entrar con el Señor aquel día. Bendito sea el Señor Jesús. Aquí en el capítulo 10, versículo 38. Amén. Y aconteció que yendo entró él en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús. ¿Qué hacía esta mujer?
oía su palabra. Qué maravilloso es, hermano, cuando alguien se dispone a escuchar su palabra, atentos, hermano, porque esto es importante. El versículo 40 dice: pero Marta se distraía en muchos servicios o quehaceres, y sobreviniendo dice: Señor, ¿no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Pero respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, cuidadosa estás y con las muchas cosas estás turbada. Pero una cosa es necesaria, y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Bueno, ¿por qué leo esto, hermano? Hay muchas cosas en este mundo que se nos van a quitar, hermano, pero las cosas que usted obre para el Señor, hermano, esas permanecen para siempre. Las cosas que usted haga para el Señor, el estar atentos, la obediencia, todo eso, hermano, es lo que va a permanecer en usted para un día estar con Él, hermano. Ahora, si habláramos de nuestros hijos, habláramos de nuestros familiares, pues hasta ahora eso se nos será quitado. ¿Y se acuerda que a Job en su tiempo, cómo perdió todo, hermanos? También perdió todo, hermanos. Tenía 7 varones y 3 hijas, y aún a ellos los perdió. Y él, hermano, entendiendo la grandeza de Dios y su amor y su misericordia para con él, dijo: Dios dio y Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Hay cosas, hermano, que el Señor, hermano, quita, y él sabe por qué, hermano. Pero lo que no le será quitado, lo único que puede permanecer en cada uno de nosotros es la atención, la obediencia a Él, porque esta es la buena parte. Todo lo demás que no sirva, que no edifique, hermano, hay que irlo quitando. Estas cosas que el Señor nos habla, de estas hay que llenarnos. Estas sí no las quite, estas póngalas en su corazón, deposítelas en su vida, ponga atención a la palabra, ponga atención a Cristo, llénese de Él. ¿Por qué? Porque esto es lo que no conviene que sea quitado. No conviene que se nos sea quitado, porque esto es la palabra que transforma nuestras vidas. Alabamos al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Génesis 35. Bendito el Señor Jesús. Génesis capítulo 35. Santo es el Señor Jesucristo. Qué bueno es Cristo, hermanos. Amén. Siempre Dios será en nosotros, hermano, la redención que enriquece, no añade tristeza con él. 35:1. Y dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel y estate ahí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Alabamos a Cristo, hermanos. Gloria a Dios. Y es, hermano, que cuántas cosas, hermano. Seguimos mirando aquí cómo Jacob dijo a su familia. Usted, como padre de familia, tiene que enseñar a sus hijos, hermano. Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos
y mudar nuestros vestidos. Hay tantas cosas, hermano, que en este mundo, y no vamos a hablar de ídolos, hermano, de barro, de madera, claro que también tienen que ver, ¿no? Pero hay cosas que nosotros como cristianos, pues ya esas cosas ya no las tenemos, hermano. Pero hay cosas que nosotros tomamos de los demás, de alguien, hermano, cosas que hemos traído a nuestra vida o que tenemos ahí y que no las quitamos, hermano. Y hasta nos llegamos a enojar o molestar si nos dicen que eso lo quitemos o que lo dejemos y que no está bien. Podemos decir que déjame hacer mi vida, o déjame, no le hace que esto o aquello. No. Si dice que quitemos aquello que idolatramos, aquello que para nosotros es algo que está impidiendo, hermano, que caminamos con Dios, hay que quitarlo. ¿Cuántas cosas podemos poner en este mundo, hermano, como un Dios, una reverencia, con algo que no queremos quitar y que traemos allí en nuestra vida, hermano? Siempre. Y no nos limpiamos de eso y no quitamos eso, hermano, de nuestra vida. Pues eso no conviene, hermanos. Yo creo que todos consideramos en nuestra mente, pensamos en nuestra mente esto, hermanos, las cosas que hay en nuestra vida que no son buenas ni correctas, y que a veces seguimos más que al mismo Señor, que Dios nos ayude a quitarlas. Podemos poner de ejemplo el celular, por ejemplo. El celular es algo que ha invadido mucho que ha invadido el mundo y muchos cristianos también. Ese es el celular, hermano, a veces llega a buscarlo más que al mismo Dios. Y a veces no lo quita uno, hermano, no lo deja uno. Y esto es para todos, ¿verdad? Porque todos usamos celular. Para que nosotros vayamos aprendiendo de verdad. A veces quizá oramos, no sé, 5 minutos, 10 minutos y rápido nos levantamos porque hay cosas que hacer y el celular, quizá hay horas en él. Horas y horas en el celular. Bueno, si está leyendo en el celular la Biblia, pues gloria a Dios, qué bueno. Es bueno leer la Biblia también, ¿no? En su momento, si tiene un versículo ahí o algo de edificación o bien una predicación, está bien, pero hay cosas, hermano, que a veces se ven en el celular, que hay cosas ahí que están afectando mucho a la humanidad, pero mayormente a los cristianos, y eso lo aparta de la comunión con Dios. Eso le impide, definitivamente, que estemos cada día más con Cristo. Santo es el Señor Jesús. Entonces, es un ejemplo. Hay muchos ejemplos que podemos poner. Fútbol, bueno, porque a veces, hermano, alguien se queda a ver un partido de fútbol o prefiere ver el fútbol que oír una predicación. Y así podemos, hermano, quitar los dioses ajenos que hay entre vosotros. Quita todo eso que te está afectando para que camines con Cristo. Llénate de la palabra de Dios. Está atento a su sabiduría. Llénate de esto, porque esto es lo único que te será quitado. Todo lo demás perecerá, todo lo demás es temporal. Pero el que se llena de Dios, ese tiene un galardón grande en el cielo. Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo para siempre. Alabamos al Señor Jesús. Gloria a Dios. Pues, hermanos, aquí vamos a dedicar muy pronto la escritura. Después, con la ayuda del Señor, se seguirá meditando en ella. Que Dios siga bendiciendo nuestras vidas
Que Dios bendiga a todos los hermanos en el nombre de Jesucristo. Amén.